Casi 2 horas de mensaje presidencial y precisamente nos ha acompañado durante todo este tiempo José Carlos Requena para comentar tus primeras impresiones, José Carlos. Todo un patriota, José Carlos. 1 hora 50 y tantos minutos, tus primeras impresiones. Empezaré por eso, no creo que ha sido un discurso inusualmente largo. Es cierto que los discursos de Guistarra tampoco han sido breves, por lo menos los de 28 de julio. Pero este ha sido, mira, casi 2 horas, ha sido además muy monocorde para hablar de cosas de forma. Y en términos generales creo que han primado varios gestos. Esto de iniciar el discurso con 1 minuto de silencio, por ejemplo, ha sido un gesto importante. La mención de algunos temas que nunca habían sido mencionados, como la salud mental, en un mensaje a la nación, creo que son gestos importantes. Y más para la circunstancia, ¿no? Y más para la circunstancia, además, absolutamente compleja. Y ha primado más un balance, ¿no? Creo que gran parte de la monotonía se debía a estas cifras y cifras y cifras que al final, digamos, ya no sabes si te quedas con las cifras de empleos o con las cifras de gente que va a beneficiarse por los metros, y como que terminan diluidas. Al final, sin embargo, creo que ha llegado lo más importante, este llamado al pacto. Creo que ahí sí hay que ver cómo se ejecuta, porque hay muchas cosas que se han manejado más para la foto, y no quisiera en lo personal que sea una nueva oportunidad de un diálogo pero digamos, desperdiciado, ¿no? Ese pacto, a mí lo que me llama la atención es que es una especie de paralelo al acuerdo nacional. Yo asumiría que es una suerte de cambio de nombre, ¿no? Y tendría que ser dado en otras circunstancias. Cuando el presidente dice vamos a tener un representante de cada partido, hay más de 20 que tienen inscripción, que en muchos casos son cascarones, ¿no? Entonces hay que ver bien cómo se maneja, porque quedarse en la formalidad muchas veces nos puede exponer a un ejercicio ocioso que no nos lleva a ningún lado. Ahora, comentábamos antes del discurso presidencial, José Carlos, aquí en el estudio con Rosana, de lo que esperábamos de este mensaje. Esperábamos más titulares, más cómo vamos a sobrellevar esta crisis económica, la reactivación económica, y de eso hemos escuchado poco. Eso ha estado muy ausente, efectivamente. Creo que lo que no ha habido esta vez, bueno, además yo creo que efectivamente se requerían líneas maestras mucho más claras. Ahora ha habido un balance, hecho esto, y al final, digamos, introduciendo lo del pacto, dice, bueno, dejémonos de mezquindades, dejémonos de golpes, cuando en general eso es lo que ha marcado su presidencia. Entonces, esperemos que este cambio de chip abra espacio a un... Vamos a un poco dar los titulares de este mensaje presidencial. El presupuesto del 2021 incluirá 20.000 millones en salud. Muy bien, suena muy bonito. Ojalá se pueda ejecutar y haya capacidad de gestión para que esos 21.000 millones o 20.000 millones lleguen. Sí, yo creo que ahí efectivamente creo que el reto va a ser que esos 20.000 millones se ejecuten rápido y se ejecuten bien. Porque también mencionó el hecho, por ejemplo, de que había algunos esfuerzos por infraestructura, que se iba a destinar fondos a los casi 200 municipios provinciales, y hemos visto que ahí sin control, la verdad, muchas cosas se cuelan, de la universalización de la salud, ¿no? De integrar el SIS y salud, pero claro, ¿de qué nos vale la universalización de la salud si cuando vamos a un hospital no tenemos una cama? Sí, yo creo que más que acceso, lo que hay que ver es gestión e involucrar mucho a la población, ¿no? Yo creo que la salud comunitaria hay un gran espacio para que la sociedad civil se involucre más en la provisión de servicios. ¿Sabes? Lo que siento es que, a diferencia de otros discursos, Vizcarra lograba conectarse con un sentir popular del momento. En el momento del referéndum, cuando todos estábamos entusiasmados, o en todo caso un amplio sector estaba entusiasmado con algunos de esos cambios que se hacían necesarios en lo que era reforma política, en lo que podía ser incluso un adelanto, ¿no? Cuando dijo yo dejo el cargo. Pero ahora yo no sé si ha podido sintonizar con él. ¿Qué hago yo que me quedé desempleado? ¿Qué hago con mi mamá que le está faltando oxígeno en tal hospital o simplemente no hay una cama UCI para ellos? Eso no sé si es un discurso alejado de la realidad y la coyuntura que estamos viviendo. Sí, y eso además que al inicio te anunciaba otra cosa, ¿no? Porque esto del gesto del minuto de silencio por todas las personas, por todos los fallecidos, pues era una cosa que te hablaba de cierta cercanía. Eso, sin embargo, en el desarrollo del discurso no se da. O sea, esta empatía, esta cercanía que podría haberse dado es reemplazada más bien por un balance de cosas. Miren, yo he hecho todo esto, después de asumir la gestión en unas circunstancias absolutamente complejas, he hecho todo esto. Y el todo esto es precisamente lo que la gente siente ausente, pero además ahora
esperaba respuestas a estos 3 ejes que ya se habían anticipado. Yo no siento que los 3 ejes que había anticipado Cateriano hubieran estado tan claramente delimitados. Sí. Ha anunciado también 2 bonos, ¿no? Otro bono de 760 soles para 8,5 millones de hogares vulnerables y un bono de orfandad para los menores que han perdido a sus padres, de 200 soles mensuales hasta lograr la mayoría de edad. Sí, que es otro gesto importante a mi juicio, ¿no? Y que creo que aborda una problemática que nunca se había cubierto. Sin embargo, como bien decía Alfredo Torde antes de empezar el mensaje de la Nación, digamos, la ejecución de eso había sido muy limitada. Él hablaba de 1.7 del PBI frente al 17 que se esperaba. Entonces, todas esas limitaciones van a tener que pulirse y corregirse en el año de gestión que le queda. Y esperemos que en el mensaje, la presentación del premier Cateriano en el Congreso en unos días, pues eso se quede mucho más claro, ¿no? Y además esperemos cómo se recibe esta última parte, que era la del llamado al Pacto Perú, ¿no? Claro, pero además, incluso cuando cierra, termina pidiendo el heroísmo del pueblo peruano, la entrega, que no podamos cejar en eso. Entonces, nuevamente es entregarle prácticamente esta responsabilidad a los peruanos, ¿no? O sea, pidiéndonos más heroísmo en momentos en que creo que se está dejando ya bastante en la cancha de parte de la población. Bueno, pero Porque también incluso tiene algo de medio Churchill, incluso decíamos al final, ¿no? Pidiendo, pues, o sea, lágrimas, sudor, entrega. Bueno, quizás, digamos, la realidad lo fuerza también a eso. Lo que estamos viendo en Arequipa, cuando es la sociedad civil la que tiene un poco que hacerse cargo del problema, creo que es muy gráfico de todo lo que hemos pasado en este tiempo. De alguna manera, el Estado de Vizcarra y el Estado de estos casi 200 años no ha respondido lamentablemente a la necesidad que tenemos. Entonces, claro, ahí tú dices, ¿qué toca? La sociedad, ¿no? Y entonces el hecho, quizás ahí fue una tónica que debió tener desde el inicio de la pandemia, me refiero, porque sobre todo en las primeras semanas era un poco de, yo, papá Estado, soluciono esto, te doy esta orden, no salgas, te controlo la salida y todo, y no necesariamente creo que evidenciaba lo complicada de la situación. Era una situación muy compleja, lo es aún, y creo que el dramatismo recién está empezando a transmitirse realistamente, ¿no? Guiño al sector privado, que cambiaría ya un poco el estilo que se ha estado marcando hasta estos días. En 2 oportunidades además ha agradecido el aporte al sector privado, ¿no? Ahora, valgan verdades, no debería ser solo al sector privado, que es verdad, se ha estado ocultando y dejando un poco de lado, que ha sido bastante durante esta pandemia, pero también han estado las iglesias, organizaciones populares, que no las toma a veces tan en cuenta, ¿no? Que también debería incorporarlas. Y por eso que te decía que quizás la alusión a la sociedad civil o al ciudadano, a la ciudadanía, creo que sí era oportuna. Efectivamente hay un cambio, por lo menos en algunos gestos hacia el sector privado. Creo que cosas como las que ha hecho hoy no las hubiera hecho hace un mes. Hay también un poco más de mención siempre a estas prácticas inescrupulosas de algunos empresarios, ese tipo de cosas no han desaparecido, pero creo que sí hay el que resalte el rol del sector privado, creo que es algo importante, ¿no? Y también la mención a la minería. Claro, yo no he visto el optimismo que el presidente presenta en el sector minero, yo no lo he visto en los últimos 4 o 5 años, pero bueno, yo creo que ya el hecho de que lo mencione, el hecho de que hayan estas 2 comisiones, el hecho de que se esté buscando plantear una política de largo plazo, pues da algunos espacios para el optimismo, ¿no? Dice que hay 48 proyectos mineros en cartera, ¿no? Exacto. Pero el tema en Espinar, por ejemplo, está bien complicado. Exacto, hay proyectos que están encaminados o de alguna manera ya ejecutándose, pero enfrentan muchísimos problemas, ¿no? Y eso, creo que en los últimos 5 o 6 años como que se ha vuelto todo mucho más complicado, ¿no? Hay también 2 temas concretos de los que habló en este mensaje, de los pocos temas concretos que habló el presidente. El estrado de la tercera etapa de Chavimochic y también el tema de la línea 3 y 4 del metro de gobierno a gobierno. Vamos a seguir comentando el mensaje presidencial después de este breve corte comercial. Regresamos en segundos, no se muevan.